Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola desde Washington, D.C. Este es el episodio 9. Hoy iremos más allá de lo que establecen las leyes de propiedad intelectual, incursionando en la bioética. Tenemos el gran placer de hablar con una profesora de filosofía, magíster en propiedad intelectual y doctora en filosofía. Hola, mi nombre es Sol Terlizzi, tengo 41 años, soy argentina y vivo en Buenos Aires. Soy profesora en filosofía, egresada de la Universidad de Buenos Aires y magíster en propiedad intelectual de la Flaxo Argentina, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente soy la coordinadora académica de la maestría en propiedad intelectual de Flaxo y también me desempeño en la carrera de kinesiología en la materia de bioética en la Universidad Nacional de La Matanza. Vamos desde el principio. ¿Qué es la bioética y cómo se relaciona con la propiedad intelectual? La bioética es una disciplina o un área del conocimiento que estudia sistemáticamente los problemas éticos que surgen en las esferas de las ciencias biológicas y la atención de la salud, y que involucran la acción humana. Incluye el estudio de problemas vinculados con la relación médico-paciente, el aborto y la eutanasia, la ética de la investigación, la salud pública, pero también el medio ambiente y la distribución de recursos escasos. En sentido estricto, la bioética y la propiedad intelectual son dos campos de estudio diferentes. Sin embargo, presentan algunos cruces. Esto es lo que hago en mis investigaciones. Precisamente por mi doble pertenencia a ambos campos, intento mostrar cómo es que esos cruces se producen. Pensemos, por ejemplo, en las patentes. En la medida en que las patentes farmacéuticas y otros derechos de propiedad intelectual dificultan el acceso a los medicamentos, la bioética tiene algo que decir al respecto. Por ejemplo, la cuestión de la justicia en el acceso a los medicamentos y otras tecnologías médicas. ¿Cómo afectan los derechos de propiedad intelectual el acceso a los medicamentos? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Hay otros sistemas de protección posibles que mejoren el acceso? En estos momentos estamos viviendo una situación especial, quiero decir, la pandemia de la COVID-19, que vuelve a poner sobre la mesa todo este tema. La carrera por la vacuna está mostrando que las iniciativas conjuntas de acceso abierto pueden ser una solución al problema del acceso a esas vacunas. Pero asimismo, desde el punto de vista de la bioética, hay que estar muy atentos a los arreglos en torno de la distribución de esas vacunas. ¿A quién, cómo y a qué precio van a llegar y en cuánto tiempo? ¿Y cuál es la justificación filosófica detrás de la propiedad intelectual? ¿Por qué protegemos a las creaciones del intelecto humano como propiedad intelectual? Hay dos grandes conjuntos de justificaciones. Por un lado, los argumentos basados en el derecho natural o la personalidad que surgen de filósofos como Locke y Hegel. En verdad son adaptaciones de sus pensamientos a la propiedad intelectual. Sintéticamente, para estas posiciones, la propiedad intelectual es un reconocimiento de los frutos del propio trabajo, en el caso de Locke, o un reconocimiento de la expresión de la personalidad del inventor o del creador, en el caso de Hegel. Por otro lado, la justificación más utilizada se basa en el argumento de los incentivos, de posiciones neoclásicas, según el cual la propiedad intelectual funciona como un incentivo a la creación y a la innovación. Es decir, si no hubiera propiedad intelectual, nadie estaría dispuesto a crear nada, ya que cualquiera podría aprovecharse de su creación, la idea del free rider o del colado. Por eso, desde estas posiciones se analizan las consecuencias que un determinado derecho de propiedad intelectual puede llevar. Por ejemplo, se pregunta, ¿la protección de las patentes por 20 años es beneficiosa para incentivar la creación o se requiere un tiempo mayor o menor? Luego, también dentro de este tipo de justificaciones que analizan las consecuencias, hay un conjunto de otras posiciones más críticas que señalan que hay que ir más allá del objetivo económico y mirar cómo afecta a la sociedad en su conjunto en términos de diversidad cultural, de creación independiente, por ejemplo. Se podría ver desde muchas posiciones, desde lo que es justo para la persona que está creando, hasta lo que es justo para la persona que deberían recibir la creación o el invento, y también la función social que él mismo cumple, si contribuye a la sociedad, si contribuye a la economía y cómo contribuye. En ese tono, ¿qué tiene de bueno la propiedad intelectual y qué tú le verías de negativo? Es difícil responder esta pregunta, ya que cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de un conjunto inmenso de derechos, algunos más clásicos como las patentes, los derechos de autor, las marcas, y otros mucho más novedosos y con límites difusos, como las indicaciones geográficas, los conocimientos tradicionales, las topografías, entre muchos otros. Si nos detenemos, por ejemplo, en el copyright y en el derecho de autor, podríamos decir que la existencia de este derecho permite a algunos, y digo algunos porque no a todos, es más, no a la mayoría, vivir de su trabajo, aún en tiempos difíciles. En estos momentos, donde al menos en Argentina están suspendidas hace meses las actividades culturales presenciales,
Aquellos afortunados que cobran por la reproducción de sus obras musicales, de sus películas, etc., pueden sortear mejor este momento, mucho mejor que el resto. Pero hay que ser sinceros también. La gran mayoría de los autores no viven de sus derechos. Son los intermediarios, como las editoriales o las cinematográficas, quienes sacan la mayor tajada en todo esto. Del otro lado, lo perjudicial en este ámbito es la voracidad en la extensión de la protección. En las últimas décadas se han incrementado los plazos en la mayoría de los países del mundo. 70 años post-mortem es uno de los plazos más aceptados. ¿A quién beneficia esto realmente? ¿A quién perjudica? ¿Cómo puede ser que una persona no pueda acceder libremente a obras que se escribieron a mediados del siglo pasado? ¿Cómo es que no se puede traducir, adaptar, crear una obra nueva basándose en otra de hace 30 o 40 años sin pagar derechos? Gran parte de la creación, si no toda, se basa en creaciones anteriores. En este sentido, contar con plazos tan amplios dificulta el acceso no solo de la población en general, sino también de los mismos creadores. En patentes el problema no es tanto los plazos porque son menores, 20 años, sino más bien los costos de la protección y la vertiginosidad con que se producen los desarrollos científicos en la actualidad. Por ejemplo, un medicamento patentado suele salir al mercado con costos muy altos y además no suele haber competidores que puedan ofrecer un sustituto cercano. Cuando esos medicamentos son para enfermedades prevalentes y son la única solución probada y efectiva, entonces es un verdadero problema para los pacientes que necesitan acceder a ello. La industria farmacéutica sostiene que patentar sus invenciones les permite recuperar la inversión y llevar a la población soluciones novedosas para problemas concretos. Esto puede considerarse una ventaja del sistema de patentes, aunque no siempre es así. Hay medicamentos que son muy costosos, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto ha sido el gasto de investigación y desarrollo asociado. Sí, efectivamente existen muchas propuestas de cómo tener un nuevo modelo para llegar o fijar un precio específico de un medicamento. También se habla de incentivos en investigación para aquellas enfermedades determinadas como olvidadas y demás. Incluso hay un trabajo muy interesante trilateral entre la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de la Salud, que les recomiendo a todos que lo lean, que habla precisamente sobre la salud, la propiedad intelectual y el comercio. Finalmente, Sol, ¿qué ves en el futuro de la propiedad intelectual? Creo que en los próximos años el mundo de la propiedad intelectual tendrá que tomar en cuenta los desafíos que suponen las tecnologías emergentes, como las basadas en la inteligencia artificial o las tecnologías limpias. Esto es, incentivar la innovación que solucione problemas concretos y apremiantes como los medioambientales y también seguir de cerca todo lo relacionado con innovaciones que implican inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo deberá repensar las limitaciones y excepciones tanto para el campo de las patentes como para el derecho de autor. Nuevamente, la pandemia de COVID-19 abre una ventana de oportunidades para pensar algunos temas. Por ejemplo, la necesidad de reformular aquellas legislaciones, como la Argentina, que no admiten el uso educativo de materiales sin pedir autorización. Las clases virtuales han dejado al descubierto toda esta falencia. Al mismo tiempo, la carrera por la vacuna manifiesta la necesidad de potenciar las flexibilidades del sistema de patentes, en especial para enfermedades globales como esta. Por último, creo que debería generarse una mayor sinergia con iniciativas de acceso abierto, consorcios de patentes, investigación colaborativa, de modo tal de encontrar una solución rápida y asequible a los problemas de la población. El espíritu original de la propiedad intelectual es promover la creatividad y las innovaciones sin perder de vista el impacto social que las regulaciones conllevan. Entonces, quizás más como un deseo que como una perspectiva, creo que se puede recuperar algo de ese espíritu adhiriendo a tales iniciativas. Sí, la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, existe con un motivo, con un propósito. Pero ello no quiere decir que debe de quedarse estática en el tiempo exactamente como se formuló hace años. Muchísimas gracias, Sol, por tu tiempo y por hablar con nosotros sobre la bioética y la propiedad intelectual. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.